Buenos días, gente. Hoy haré un video diferente a los que suelo hacer, ya que un tema que me pareció interesante y muy bueno fue el análisis de los icebergs. Como vi a muchos youtubers analizando e investigándolos, decidí unirme, por lo que fui a Reddit y empecé a buscar icebergs de distintos temas y me encontré uno que me resultó interesante, el de las guerras. Hoy veremos y analizaremos este iceberg creado por el usuario de Reddit, Spareyong7679, por lo que prepárense, porque va a ser un video largo. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, también escrito Segundo Guerra Mundial, fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada anteriormente la Gran Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Esta guerra recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. 20 por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Esta guerra también fue la responsable de la ya antes mencionada Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de la coalición, fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar entre el primer imperio francés, bajo el mando del emperador Napoleón y Bonaparte, 1804-1815, y una serie fluctuante de coaliciones europeas. Fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa, 1789-1799, y de las guerras revolucionarias francesas, 1792-1802, la Guerra de la Primera Coalición, 1792-1797, y la Guerra de la Segunda Coalición, 1798-1802, y continuaron, a instigación y gracias al financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, durante todo el primer imperio francés. Estas guerras produjeron un período de dominación francesa de la Europa continental. Guerra Civil. La Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense, llamada Guerra Civil por antonomasia en los Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado en ese país desde 1861 hasta 1865 como resultado de una controversia sobre la esclavitud, que se remonta a sus orígenes. La guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de la Confederación atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Así, los unionistas se enfrentaron a secesionistas de los Estados Confederados, que defendían la esclavitud y los derechos de los estados a no solo mantenerla, sino también a expandirla a los nuevos territorios. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques principales: occidental, capitalista, y oriental, comunista. Estos bloques estaban liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. El inicio de este período se remonta a 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos temían la expansión del comunismo y buscaban frenar la influencia soviética en Europa. En 1949 crearon la alianza militar conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El objetivo principal de la OTAN era contrarrestar la influencia soviética y garantizar la seguridad de los países miembros. En respuesta a la creación de la OTAN, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia en 1955.
Este pacto militar fue una respuesta directa al bloque occidental y buscaba fortalecer la cooperación entre los países comunistas. A lo largo de la Guerra Fría, se produjeron varias crisis que aumentaron las tensiones entre ambos bloques. Algunas de las crisis más destacadas incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948-1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946-1949, la Guerra de Corea, 1950-1953, la crisis de Suez de 1956, la insurrección húngara en el período del 23 de octubre al 10 de noviembre de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Vietcong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur, su principal aliado Estados Unidos y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron entre 966.000 y 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, en su contienda más larga hasta la Guerra de Afganistán. Fue una de las más importantes de la Guerra Fría. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Las cruzadas del Mediterráneo Oriental, las primeras a las que se les aplicó este nombre, fueron llevadas a cabo por señores feudales y soberanos de Europa Occidental, sobre todo los de la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, pero también de Inglaterra y Sicilia, a pedido del papado y, en principio, del Imperio Romano Oriental, bizantino. Tuvieron lugar durante un período de casi 2 siglos, entre 1096 y 1291, llevaron al establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. La Guerra de Irak. La Guerra de Irak fue un conflicto bélico que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003, cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadieron Irak y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 con la retirada de las tropas extranjeras. El conflicto comenzó con la invasión de Irak por parte de la coalición liderada por Estados Unidos, que derrocó al gobierno baazista de Saddam Hussein. El conflicto continuó durante gran parte de la década siguiente, cuando surgió una insurgencia para oponerse a las fuerzas de la coalición y al gobierno iraquí posterior a la invasión. Las tropas estadounidenses se retiraron oficialmente a finales de 2011. Guerra del Golfo. La Guerra de Golfo, 2 de agosto de 1990, 28 de febrero de 1991, fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos, contra la República Iraquí en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada, por el presidente iraquí Saddam Hussein, como la madre de todas las batallas, y comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. También se le ha denominado posteriormente como la Segunda Guerra del Golfo para diferenciarla de la guerra entre Irán e Irak, 1980-1988, y la Guerra de Irak, 2003-2011. El inicio del conflicto comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, el 2 de agosto de 1990. Durante los siguientes meses, Estados Unidos y el resto de miembros de la coalición enviaron tropas y armamento a Arabia Saudita, mientras los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La guerra para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait comenzó con un bombardeo aéreo y naval el 17 de enero de 1991, que continuó durante 5 semanas. Esto fue seguido por un asalto terrestre el 24 de febrero. Esta fue una victoria decisiva para las fuerzas de la coalición, que liberaron Kuwait y avanzaron hacia el territorio iraquí. Revolución Americana. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña.
ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Los antecedentes a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remontan a la rivalidad franco-británica en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 Años, que terminó en 1763. El 19 de abril del año 1775, soldados británicos salieron de Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas de estos últimos en la vecina ciudad de Concord. En el poblado de Lexington se enfrentaron a 70 milicianos. Al principio, la guerra fue desfavorable para los colonos. En junio de 1775 ambos ejércitos se encontraron en Bunkerilla, frente a Boston. Los rebeldes se habían atrincherado en la colina y, pese a que los británicos asaltaron las posiciones continentales con violencia, los colonos consiguieron aguantar el ataque durante bastante tiempo. Cuando los últimos asaltantes logran llegar a la cima, las bajas británicas son de 800 soldados. Es una victoria pírrica para los británicos. El 2 de julio de 1776, el Congreso finalmente resolvió que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres y soberanos. El 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Guerra Civil de Siria. La Guerra Civil Siria, también llamada Guerra de Siria, es un conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente, se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. Los principales disturbios comenzaron el 15 de marzo de 2011, cuando los manifestantes marcharon en Damasco y Alepo, exigiendo reformas democráticas y la liberación de presos políticos. El escritor y analista Louay al-Hussein, al referirse a la primavera árabe en curso en ese momento, escribió que Siria está ahora en el mapa de los países de la región con un levantamiento. El 20 de marzo, los manifestantes incendiaron una sede del partido Ba'ath y otros edificios. Los choques que siguieron cobraron la vida de 7 policías, 6 y 15 manifestantes. 10 días después, en un discurso, el presidente Bashar al-Assad culpó a los conspiradores extranjeros que impulsaron la propaganda israelí por las protestas. La misión de monitoreo de la Liga Árabe, iniciada en diciembre de 2011, terminó en un fracaso en febrero de 2012, cuando el ejército y los militantes de oposición continuaron luchando en todo el país, y el gobierno sirio impidió que los observadores extranjeros recorrieran campos de batalla activos, incluidas asentadas fortalezas de oposición, por razones de seguridad. A principios de 2012, Kofi Annan actuó como representante especial conjunto de Naciones Unidas para la Liga Árabe para Siria y comenzó las negociaciones para un plan de paz, que incluía un alto el fuego. Sin embargo, incluso mientras se llevaban a cabo las negociaciones, los rebeldes y el ejército sirio continuaron luchando. En abril, el ejército comenzó a emplear helicópteros de ataque contra las fuerzas rebeldes. El 12 de abril, ambas partes, el gobierno sirio y los rebeldes del Afsa, entraron en un período de alto el fuego mediado por la ONU. Fue un fracaso, con infracciones del alto el fuego por ambas partes, que causaron varias docenas de víctimas. Al reconocer su fracaso, Annan pidió que Irán sea parte de la solución, aunque el país ha sido excluido de la iniciativa Amigos de Siria. El plan de paz colapsó a principios de junio y la misión se retiró de Siria. Annan renunció oficialmente el 2 de agosto de 2012. Tras la masacre de Oula del 25 de mayo de 2012, en la que supuestamente 108 personas fueron ejecutadas sumariamente y el consecuente ultimátum del Afsa al gobierno sirio, el alto el fuego prácticamente se derrumbó, ya que el Afsa comenzó a atacar a nivel nacional. El 1 de junio, el presidente Assad prometió aplastar el levantamiento. Podría seguir contando la cronología de esta guerra, pero se divide en varias partes y me costará minutos contarlo todo, por lo que prefiero seguir con la siguiente guerra. Conquistas romanas. Se conoce como conquista romana de Hispania al período histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias, 218 a.C., y la conclusión de la conquista romana de la península ibérica, al finalizar las guerras cántabras por César Augusto, 19 a.C., así como a los hechos históricos que conforman dicho período.
El primer combate importante entre cartagineses y romanos tuvo lugar en Cisa, 218 a.C., probablemente cerca de Tarraco, aunque se ha pretendido identificar la conquisona en la actual provincia de Lérida. Los cartagineses, al mando de Anón, fueron derrotados por las fuerzas romanas, al mando del propio Gneo Escipión. El caudillo de los ilergetes, Indíbil, que combatía en el bando cartaginés, fue capturado. Pero cuando la victoria de Gneo era un hecho, acudió Asdrúbal Barca con refuerzos y dispersó a los romanos, sin derrotarlos. Las fuerzas cartaginesas regresaron a su capital Cartagena, y los romanos a su base principal, la ciudad de Tarraco. En 217 a.C. la flota de Gneo Escipión venció a la de Asdrúbal Barca en el río Ebro. Poco después llegaron refuerzos procedentes de Italia, al mando de Publio Escipión, y los romanos pudieron avanzar hasta Sagunto. En 216 a.C., Gneo y Publio Escipión combatieron contra los íberos, probablemente de tribus del sur del Ebro. Los ataques de estos íberos fueron rechazados. En 215 a.C. los cartagineses recibieron refuerzos al mando de Himilcón Fámegas, y se dio un nuevo combate en sur del río Ebro, cerca de la actual Amposta o de San Carlos de la Rátita, en la llamada Batalla de Ibera. La rebelión de Sifax, aliado de Roma, en Numidia, Argel y Orán, obligó a Asdrúbal a volver a África con sus mejores tropas, 214 a.C., dejando el campo libre en Hispania a los romanos. Asdrúbal Barca, ya en África, obtuvo el apoyo del otro rey númida, Gala, señor de la región de Constantina, y con ayuda de este, y del hijo de Gala, Masinisa, derrotó a Sifax. Las batallas siguieron, pero con el fin de acortar esto, diré el final. Durante el gobierno de César Augusto, Roma se vio obligada a mantener una cruenta lucha contra las tribus astures y cántabras, unos pueblos de guerreros celtas del norte de Hispania, que presentaron una feroz resistencia a la ocupación romana, poniendo en jaque durante muchos años a las poderosas legiones de Roma. El propio emperador hubo de trasladarse a Segisama, actual Sesamón, Burgos, para dirigir en persona la campaña. Finalmente el Imperio Romano logró la victoria total y absoluta sobre estas tribus, ocupando totalmente la península. Roma adoptó con estos pueblos una cruel política de exterminio que supuso la práctica extinción de esta cultura prerromana. Con el final de esta guerra terminarán los largos años de luchas civiles y guerras de conquista en los territorios de la península ibérica, inaugurando una larga época de estabilidad política y económica en Hispania. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó la Francia del antiguo régimen, y a otros países por extensión de sus implicaciones. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, culminando un proceso de 10 años. Muchos historiadores ven las causas subyacentes de la Revolución Francesa como impulsadas por el fracaso del antiguo régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar de forma adecuada la deuda pública dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. Combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, el resultado fue una crisis que Luis XVI no pudo manejar. Conquistas mongolas. Las invasiones de los mongoles se sucedieron durante todo el siglo XIII, dando como resultado el vasto imperio mongol, que comprendía gran parte de Asia y Europa Oriental hacia 1300. Los historiadores consideran que los ataques y las invasiones mongolas son algunos de los conflictos más mortíferos en la historia humana. Los mongoles invadieron y destruyeron la Rus de Kiev, también invadieron Polonia, Hungría, Reino de Hungría, y Bulgaria, Segundo Imperio Búlgaro, entre otros. A lo largo de 3 años, 1237-1240, los mongoles destruyeron y aniquilaron todas las principales ciudades de Europa Oriental con la excepción de Novgorod-Pskov. El imperio mongol surgió en el curso del siglo XIII por una serie de conquistas e invasiones en toda el Asia central y occidental, llegando a Europa en la década de 1240. La velocidad y el alcance de la expansión territorial es paralela a la de los hunos o conquistas túrquicas de las invasiones bárbaras, el Kaganato túrquico del siglo VI. Las conquistas territoriales de los mongoles se prolongaron hasta el siglo XIV en China, dinastía Yuan, al siglo XV en Persia, dinastía Timúrida, y en Rusia, incursiones mongoles y tártaras contra los estados de Rusia, y al siglo XIX en la India, el imperio mongol, guerra de Indus.
Probablemente sea lo más gracioso que veremos en todo este iceberg. La Guerra del Emú, también conocida como la Gran Guerra Emú, fue una operación militar de control de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia Occidental a finales de 1932, para atajar la preocupación pública causada por un creciente número de emus al oeste de Australia. Los infructuosos intentos de contener a la población de emus, una gran ave no voladora y que es endémica de Australia, fueron llevados a cabo por soldados armados con ametralladoras Lewis. Después de la Primera Guerra Mundial, un gran número de soldados veteranos australianos, junto a un número de veteranos británicos, se instaló en una región rural de Australia Occidental, a menudo en áreas marginales. Las dificultades a las que se enfrentaban los agricultores se incrementaron con la llegada. Los emus descubrieron que las tierras cultivadas eran un buen hábitat y comenzaron a incursionar en el territorio rural, en particular las tierras agrícolas marginales alrededor de Chandler y Walgolan. Los emus consumieron y echaron a perder las cosechas, que ya de por sí contaban con una muy mala calidad. Además produjeron grandes hoyos en unas barreras especiales que se utilizaban para impedir el paso de conejos, una plaga en Australia, lo que causó problemas notables. Los agricultores transmitieron sus preocupaciones sobre las aves, que devastaban sus cultivos, y se destinó una delegación de antiguos soldados para reunirse con el ministro de Defensa, George Pearce. El próximo evento significativo fue el 4 de noviembre. Meredith había establecido una emboscada cerca de una represa local, y más de 1000 emus fueron vistos dirigiéndose hacia su posición. Esta vez los artilleros esperaron hasta que los pájaros estuvieron muy cerca antes de abrir el fuego. Sin embargo, la ametralladora se atascó después de que acertaran 12 aves, y el resto se dispersó antes de que los hombres consiguieran infligir más bajas. No se avistaron más aves ese día. En los días que siguieron, Meredith eligió moverse más al sur, donde las aves fueron reportadas como bastante mansas, pero solo hubo un éxito limitado a pesar de sus esfuerzos. En un momento, Meredith fue tan lejos como para montar una de las armas en un camión, un movimiento que resultó ser ineficaz, ya que el camión no era capaz de ganar en velocidad a las aves, y la persecución fue tan dura que el artillero no pudo efectuar un solo disparo. El 8 de noviembre, 6 días después del primer combate, se habían disparado 2500 cartuchos. El número de aves muertas hasta el momento es incierto. Se calcula que solo se abatieron 50 pájaros, pero otras fuentes varían entre 200 y 500 aves, la última cifra proporcionada por los colonos. El informe oficial de Meredith señaló que sus hombres no habían sufrido ninguna baja en combate. La Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue una serie de conflictos internacionales acontecidos entre principios de 1756 y finales de 1763-12 para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Tomaron parte, por un lado, el Reino de Prusia, el Electorado de Hannover y el Reino de Gran Bretaña junto a sus colonias americanas y, tiempo más tarde, su aliado el Reino de Portugal. Y por la otra parte el Electorado de Sajonia, el Archiducado de Austria, el Reino de Francia, el Imperio Ruso, Suecia, Finlandia y el Imperio Español, este último a partir de 1761. Se produjo un cambio de coaliciones con respecto a la Guerra de Sucesión Austríaca, si bien el conflicto de Silesia y la pugna franco-británica siguieron siendo las claves. El conflicto entre Francia y Gran Bretaña estalló entre 1754 y 1755, cuando los británicos atacaron posiciones reclamadas por Francia en América del Norte y capturaron cientos de navíos mercantes franceses. Mientras tanto, la emergente Prusia luchaba contra Austria por la hegemonía dentro y fuera del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa Central. En 1756 las grandes potencias cambiaron de compañeros, pues Prusia estableció una alianza con Gran Bretaña, mientras que Francia y Austria dejaron su frecuente estado de enemistad formando una alianza entre ellas tras la firma del Tratado de Versalles. La alianza anglo-prusiana agregó a los estados menores alemanes, especialmente a Hannover, y luego a Portugal, la cual sufrió por ello una invasión franco-española. La alianza francesa con Austria agregó a sus filas a Suecia, Sajonia y España. El Imperio ruso originalmente se alió con Austria, pero cambió de bando tras la sucesión del zar Pedro III de Rusia en 1762. Los impuestos aplicados por Rusia, que financió la guerra, causaron un gran descontento en la ciudadanía, a lo que se le sumó el impuesto a la sal y el alcohol establecido por la emperatriz Isabel I de Rusia en 1759 para completar la construcción del Palacio de Invierno. Al igual que Suecia, Rusia concluyó una paz separada con Prusia.
La guerra terminó con el Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña y la paz de Hubertusburgo entre Sajonia, Austria y Prusia en 1763. Se caracterizó en Europa por el asedio e incendio de pueblos, así como por batallas abiertas con masivas pérdidas de vidas humanas. En total perdieron la vida entre 900.000 y 1.400.000 personas. La Guerra de los 6 Días. La Guerra de los 6 Días fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Siria, Jordania e Irak entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Hostilidades militares estallaron en medio de malas relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, que habían estado observando los acuerdos de armisticio de 1949 firmados al final de la Primera Guerra Árabe-Israelí. En mayo de 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anunció que los estrechos de Tirán volverían a estar cerrados a los buques israelíes. Movilizó luego al ejército egipcio en líneas defensivas a lo largo de la frontera con Israel y ordenó la retirada inmediata de todo el personal de la FNU de la península del Sinaí. Egipto reunió 1000 carros de combate y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los estrechos de Tirán a todos los buques de bandera israelí o que llevarán materiales estratégicos a Israel, operación por la que recibió un fuerte apoyo de otras naciones árabes. Israel respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el número ordinario de las fuerzas de defensa. El 5 de junio de 1967, mientras la FNU estaba en el proceso de abandonar la zona, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó una serie de ataques aéreos preventivos contra pistas de la Fuerza Aérea Egipcia y otras de sus instalaciones, dando inicio a su esfuerzo bélico. Las tropas egipcias fueron tomadas por sorpresa, y casi todos los recursos militares aéreos de Egipto fueron destruidos, dando a Israel superioridad aérea. De manera simultánea, el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre en la península del Sinaí egipcia, así como en la franja de Gaza, que en el momento era ocupada por Egipto. Tras alguna resistencia inicial, Nasser ordenó que se evacuara la península del Sinaí, y para el 6º día del conflicto, esta había sido ocupada en su totalidad por Israel. Jordania, que había firmado un pacto de defensa con Egipto apenas una semana antes de que estallara la guerra, no tomó un rol ofensivo generalizado contra Israel. No obstante, sus fuerzas se habían puesto bajo el mando de un general egipcio, y atacó las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya para ralentizar el avance israelí. Al 5º día, Siria se unió a la guerra bombardeando posiciones israelíes en el norte. Egipto y Jordania acordaron un cese al fuego el 8 de junio, y Siria el 9 de junio, y se firmó con Israel el 11 de junio. La Guerra de los 6 Días resultó en más de 20.000 bajas árabes, mientras que Israel sufrió menos de 1.000 bajas. Además de las bajas entre combatientes, 20 civiles israelíes murieron en los ataques aéreos sobre Jerusalén, 15 cascos azules murieron durante los ataques israelíes en el Sinaí al comienzo del conflicto, y 34 estadounidenses murieron en el incidente de Luz Liberty, en el que la Fuerza Aérea Israelí impactó un barco de investigación técnica de la Armada de los Estados Unidos. Las guerras latinas. Las guerras latinas fueron una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar en la antigüedad en la península itálica. Los contendientes fueron la ciudad de Roma, constituida en república, y los pueblos itálicos del Lacio, latinos y faliscos, debido al interés de los romanos por someterlos. Fueron principalmente dos los enfrentamientos entre latinos y romanos, muy separados en el tiempo. Ambos conflictos fueron muy breves. La primera guerra latina tuvo lugar entre el 498 y el 493 a.C. Tras anteriores campañas contra los etruscos, los romanos intentaron consolidar su dominio en el Lacio. La Liga Latina, formada por 30 pueblos latinos, se opuso militarmente a Roma. Estuvo liderada por la ciudad de Túsculo, donde había encontrado asilo Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. La batalla decisiva se libró cerca del lago Regilo y supuso un importante triunfo romano basado en la caballería patricia. La Segunda Guerra Latina tuvo lugar entre el 340 y el 338 a.C., siglo y medio después de la anterior. Alarmadas por la política expansionista de Roma, las ciudades latinas enviaron una embajada al Senado romano para proponer la creación de una república en paridad entre Roma y el Lacio, en lugar de estar este último subordinado a Roma, y que se aceptara en el Senado a representantes latinos. Roma rehusó la propuesta, por lo que los latinos se alzaron en armas.
Tras ser rivales durante la anterior Primera Guerra Samnita, Roma se alió con los samnitas para sofocar la rebelión de la renovada Liga Latina, que contaba con el apoyo de los volscos de Ancio, Antium, los campanos y los sidicinos, traicionados por Roma al ser entregados a los samnitas como una de las condiciones de paz. Solo los laurentes del Lacio y los equites de Campania permanecieron fieles a Roma, así como los pelinos. Mientras los latinos penetraban en el Samnio, las tropas romanas marcharon hacia el país de los volscos para someterlo y repartirse el territorio con los samnitas, cuyas tropas se unieron a las romanas en la Campania. Ambos ejércitos derrotaron conjuntamente a los latinos y campanos en la batalla del Vesubio, cerca del monte homónimo, 339 a.C. Los cónsules romanos eran Publio Decianus, quien sacrificó su vida en la batalla para obtener el favor de los dioses romanos, y Tito Manlio Imperioso Torcuato, quien restauró la disciplina del ejército ejecutando a su propio hijo tras un acto de desobediencia involuntaria. Un año más tarde, Manlio derrotó a los latinos de forma decisiva en la batalla de Trifanum, 338 a.C., de manera que los latinos evacuaron la Campania y fueron acorralados por los romanos en el Lacio. De esta forma, el conflicto finalizó con la capitulación de Ancio ante el cónsul romano Cayo Menio y con la entrega de la flota volsca. Las proas, rostra, de los barcos apresados pasaron desde ese momento a adornar las tribunas de los oradores en el foro romano. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde inicialmente se enfrentaron Corea del Sur, capitalista, y Corea del Norte, comunista, con el objetivo de reunificar Corea, dividida por un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego de la invasión del sur por Corea del Norte, las Naciones Unidas ingresó a la guerra en defensa de Corea del Sur con una fuerza militar multinacional de 16 países liderados por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos invadió el norte, con autorización de las Naciones Unidas, la República Popular de China ingresó a la guerra, para defender la independencia de Corea del Norte y evitar una eventual amenaza a su seguridad en la frontera norte. La Unión Soviética formalmente no ingresó a la guerra. Ambas partes protagonizaron grandes avances y retrocesos territoriales hasta quedar equilibradas cerca de la frontera inicial. El conflicto armado finalizó mediante un armisticio firmado por las partes involucradas. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría. Con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta, constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Las guerras yugoslavas. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron 2 grupos de guerras sucesivas, que afectaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a las tensiones étnicas y religiosas, predominio musulmán en Bosnia y predominio cristiano en Serbia. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic, y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia el 25 de junio de 1991 y produjo un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas. El primero de estos conflictos fue la breve guerra de Eslovenia tras la declaración de independencia de la federación el 25 de junio de 1991. El gobierno federal ordenó al Ejército Popular Yugoslavo asegurar los pasos fronterizos de Eslovenia. La policía eslovena y la defensa territorial bloquearon los cuarteles y las carreteras, lo cual limitó las escaramuzas alrededor de la república. El segundo conflicto también se llevó a cabo con la misma motivación, pero devino abiertamente en un choque nacionalista, entre los nacionalismos serbio y croata, personificados en Serbia por el presidente Slobodan Milosevic y en Croacia por el presidente Franjo Tuđman. Croacia declaró su independencia en junio de 1991, pero esta declaración no tuvo efecto hasta el 8 de octubre. La minoría serbia de Croacia no aceptó la independencia de Yugoslavia y proclamó la República Serbia de Krajina como región autónoma. Belgrado, por su parte, mandó al Ejército Popular Yugoslavo a enfrentarse a las recién creadas Fuerzas Armadas croatas.
El 18 de noviembre el ejército yugoslavo recuperó Vukovar tras meses de asedio, dejando una ciudad en ruinas ya en 1991. El conflicto que se inicia en las dos primeras repúblicas llegó también a la región de Bosnia-Herzegovina, en donde se lucharían dos conflictos, uno inmerso en el otro, y por parte de tres facciones: los serbios de Bosnia-Herzegovina, los croatas de Bosnia-Herzegovina y los bosnios musulmanes de Bosnia-Herzegovina. Macedonia declaró su independencia el 8 de septiembre de 1991. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Eslovenia y Croacia, el ejército yugoslavo, JNA, controlado por los serbios, no intervino en Macedonia porque podría haber supuesto un conflicto a gran escala fuera de control, ya que podrían involucrarse hasta 5 países vecinos: Grecia, Albania, Serbia, Bulgaria y Turquía. Estados Unidos gestionó la paz entre Croacia y el ejército de la República Bosnia-Herzegovina, que culminó en los acuerdos de Washington firmados el 18 de marzo de 1994. La ofensiva de las tropas croatas el verano de 1995 con dos operaciones rápidas del ejército croata, de nombre en clave Operación Flash y Operación Tormenta, en las que consiguieron recuperar todo su territorio excepto la zona bajo control de la ONU, UNPA, del sector este, pusieron fin a la guerra entre Croacia y Yugoslavia el 7 de agosto de 1995. La guerra en Bosnia acabó oficialmente tras la firma de los acuerdos de Dayton por los representantes de Bosnia-Herzegovina, Croacia y Yugoslavia, el 14 de diciembre de 1995. La Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana fue un conflicto bélico que se libró entre el 19 de julio de 1870 y el 10 de mayo de 1871 entre el Segundo Imperio Francés, y después de la caída del régimen, por la Tercera República Francesa, y el Reino de Prusia, y posteriormente, Imperio Alemán, con el apoyo de la Confederación Alemana del Norte y los reinos aliados de Baden, Baviera y Württemberg. El conflicto marcó el estallido de la tensión entre las dos potencias, que se acrecentó tras el fracaso del proyecto de Napoleón III de anexar Luxemburgo, aunque el intento de anexión se solucionó pacíficamente con el Tratado de Londres, 1867, fue un suceso que causó el final de una relación relativamente equilibrada con la Prusia de Otto von Bismarck. La tensión se hizo mayor debido a la creciente influencia, no tolerada por Francia, ejercida por los estados alemanes en el sur del río Meno, y la dirección de Prusia ejercida dentro de la Confederación Alemana del Norte, estado creado en 1867 tras la victoria de Prusia en la Guerra Austro-Prusiana. Francia movilizó su ejército el 15 de julio de 1870, lo que llevó a la Confederación del Norte de Alemania a responder con su propia movilización ese mismo día. El 16 de julio de 1870, el Parlamento francés, Corps Legislatif, votó a favor de declarar la guerra a Prusia y Francia invadió territorio alemán el 2 de agosto. La coalición alemana movilizó sus tropas con mucha más eficacia que la francesa e invadió el noreste de Francia el 4 de agosto. Las fuerzas alemanas eran superiores en número, adiestramiento y liderazgo y hacían un uso más eficaz de la tecnología moderna, en particular del ferrocarril y la artillería. Una serie de reñidas victorias prusianas y alemanas en el este de Francia, que culminaron con el sitio de Metz y la batalla de Sedan, dieron como resultado la captura del emperador francés Napoleón III y la derrota decisiva del ejército del Segundo Imperio. El 4 de septiembre se formó en París un gobierno de defensa nacional que continuó la guerra durante otros 5 meses. Las fuerzas alemanas lucharon y derrotaron a nuevos ejércitos franceses en el norte de Francia, y después asediaron París durante más de 4 meses antes de que cayera el 28 de enero de 1871, poniendo fin efectivo a la guerra. Terminó con la completa victoria de Prusia y sus aliados. Las conquistas de Norman. No encontré nada relacionado a una guerra. Según investigué, Las conquistas de Norman es una comedia teatral dividida en 3 partes, escrita en 1973 por Alan Ayckbourn. Cada una de las obras representa a los mismos 6 personajes durante el mismo fin de semana en una parte diferente de una casa. Table Manners en el comedor, Living Together en la sala de estar y Round and Round the Garden en el jardín. Las guerras de independencia hispanoamericanas. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados ocurridos a principios del siglo XIX, entre los años 1809 y 1829, que afectaron a todo el imperio español y en los cuales se enfrentaron el bando a favor de mantener la integridad de la monarquía española, que fue derrotado y se conocería más tarde como realista o virreinal, contra el bando a favor de la independencia o secesión de nuevos estados americanos, que triunfó y fue denominado posteriormente revolucionario o patriota.
Estos conflictos son considerados también guerras civiles y una combinación de diversos conflictos, tanto locales como globales. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte, en el curso de su estrategia de bloqueo continental contra el Reino Unido, secuestra a los reyes españoles, obtiene los derechos sobre la corona española en las abdicaciones de Bayona, Francia, e impone el Estatuto de Bayona y a su hermano José I como rey de España. Estos sucesos terminan con el antiguo régimen, son considerados ilegítimos por los españoles europeos y americanos y llevan a un vacío de poder. La Guerra de Sucesión Española en el 18 hizo descender al Imperio Español a una potencia global de segundo orden, pasando de la dinastía de los Austrias a los Borbones, aunque mantuvo su integridad. La abdicación de los Borbones en la dinastía Bonaparte también buscó preservar la integridad del imperio. Sin embargo, la España napoleónica fue finalmente derrotada en la Guerra de la Independencia Española. La revolución liberal en América y en España contra Bonaparte, apoyadas por el Imperio Británico, llevó también a un enfrentamiento de alcance continental entre los nuevos sujetos soberanos, las Cortes de Cádiz y las Juntas Americanas. Napoleón es derrotado en Europa y en 1814 firma el Tratado de Valencia con Fernando VII, por el cual este recupera su antiguo derecho al trono de España, restaura el absolutismo y reprime a los liberales españoles, pero no consigue derrotar a los revolucionarios americanos, que reciben el apoyo británico. En 1820, el pronunciamiento liberal de Riego en Cádiz contra el trono absoluto acaba con el soporte militar de la metrópoli y se desmorona la resistencia española en América. Los revolucionarios americanos consiguen sus principales victorias militares, consolidan su independencia y obtienen el reconocimiento del Imperio portugués, el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1836, una década más tarde de la caída de los últimos bastiones, España renuncia y acuerda a partir de entonces sucesivos tratados de paz con los nuevos estados independientes. La Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una guerra librada en la Europa central, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años 1618 y 1648, en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores. Aunque inicialmente se trataba de un conflicto político-religioso entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico, la intervención paulatina de las distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto en una guerra general por toda Europa, por razones no necesariamente relacionadas con la religión. Búsqueda de una situación de equilibrio político, alcanzar la hegemonía en el escenario europeo, enfrentamiento con una potencia rival, etc. La Guerra de los 30 años llegó a su final con la Paz de Westfalia y la Paz de los Pirineos, y supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de los Habsburgo, el Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico, por la hegemonía en Europa, que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre ambas potencias. Durante el curso de esta, la población del Sacro Imperio se vio reducida en un 30%. En Brandeburgo se llegó al 50% y en otras regiones incluso a 2/3. La población masculina en Alemania disminuyó a la mitad. En los países checos la población cayó en 1/3 a causa de la guerra, el hambre, las enfermedades y la expulsión masiva de checos protestantes. Solo los ejércitos suecos destruyeron durante la guerra 2.000 castillos, 18,000 villas y 1.500 pueblos en Alemania. La Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado que duró 116 años, del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. Se enfrentaron dos reinos, Inglaterra y Francia. Los reyes ingleses reclamaban por herencia materna el trono francés y por ello avanzaron sobre el continente. Durante la mayor parte de este extenso conflicto, resultaron triunfadores. Sin embargo, hacia 1429, la balanza se inclinó hacia el bando francés. En un combate decisivo, una campesina francesa llamada Juana de Arco, de apenas 17 años, dirigió a las tropas del reino y se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo. Décadas más tarde, el conflicto finalizó con una victoria francesa. La expansión vikinga, siglos VIII hasta XI, fue un período en el que los pueblos escandinavos, noruegos, daneses y suecos, salieron de sus tierras en busca de riquezas, tierras y oportunidades. Esto se debió al crecimiento de la población, la falta de tierras, el deseo de riquezas y sus avanzados barcos.
Los vikingos atacaron y colonizaron partes de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia, como Normandía, y también exploraron el este de Europa, fundando el Rus de Kiev, Islandia, Groenlandia y América del Norte, Terranova. Comenzaron en Inglaterra con ataques, Lindisfarne, 793. Luego, conquistaron y gobernaron parte del territorio conocido como Danelau. Establecieron asentamientos y se integraron gradualmente, hasta que fueron derrotados por los anglosajones y luego absorbidos por los normandos. Se centraron en Irlanda y Escocia. En Irlanda, fundaron ciudades importantes como Dublín, Waterford y Limerick, y controlaron rutas comerciales. Aunque resistidos por los clanes irlandeses, dejaron gran impacto urbano. En Escocia colonizaron las Islas Orcadas, Shetland y parte de las Hébridas. Se mezclaron con la población local, creando una fuerte influencia cultural nórdica. En Francia atacaron repetidamente el norte. En 911, el rey Carlos el Simple les cedió Normandía a cambio de detener los ataques. El líder vikingo Rollón se convirtió en duque y fundó la dinastía normanda, que más tarde conquistaría Inglaterra en 1066. Luego avanzaron hacia Europa del Este, los varegos, vikingos suecos navegaron por los ríos Dnieper y Volga, fundando rutas comerciales entre el Báltico y el Mar Negro. Establecieron el Rus de Kiev, que sería el origen del futuro estado ruso-ucraniano. Muchos vikingos también sirvieron como mercenarios en Bizancio, la Guardia Varega. En Atlántico Norte Islas Feroe, colonizadas por noruegos en el siglo IX como escala rumbo al oeste. Islandia, colonizada desde 874. Allí fundaron un parlamento, Althing, uno de los más antiguos del mundo. Groenlandia, asentada por Erik el Rojo hacia 985. La colonia sobrevivió varios siglos pese al clima adverso. América del Norte, Leif Erikson llegó a Vinland, actual Terranova, Canadá. El asentamiento en Lanseaux Meadows fue breve por conflictos con pueblos indígenas y dificultades de abastecimiento. La Reconquista. Se le denomina Reconquista al período de la lucha de los españoles contra los moros con el fin de recuperar sus tierras. A partir del siglo VIII, los moros, provenientes de África habían ocupado todo el territorio, y solo algunos reinos, como Castilla y Asturias seguían en el poder de sus habitantes anteriores. Esta situación hizo que a lo largo de 8 siglos los españoles llevaran a cabo una lucha contra los moros para recuperar sus tierras. Eso es todo el video por hoy, gente. Espero que les haya gustado, es mi primer video creando un iceberg. No completaré todo el iceberg en un video, porque llevaría demasiado tiempo. El resto del iceberg irá en una segunda parte o quizás en 3 partes, pero trataré de subirlas lo antes posible. No se olviden darle like y suscribirse, activar la campana para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo video, gente, aquí se despide el Pato Lucas Fachero.